En el marco de la solicitud de imposición de medida de coerción y de solicitud de declaratoria de complejidad presentada por el Ministerio Público respecto a Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Alejandro José Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, concluida la presentación por parte del Ministerio Público e intervención de las defensas técnicas de los imputados y la declaración de las personas imputadas que decidieron hacer uso de su derecho. En primer término, es preciso destacar el eje de discusión. En este caso, se va a evaluar la pertinencia de la solicitud de imposición de medida de coerción, pertinencia o no, y la declaratoria de complejidad del mismo. Hay algunas cuestiones previas que fueron planteadas. La defensa técnica de Alejandro José Montero Cruz solicitó la separación del proceso conforme los términos del artículo 64 del Código Procesal Penal, haciendo referencia a la no vinculación del imputado con los ilícitos arguidos, independientemente de que se trata de una etiqueta provisional. En este punto, esta juez advirtió que existe imposibilidad material de deslindar la imputación respecto a personas imputadas en este momento procesal. Primero, por el espectro de valoración y el ámbito de discusión en esta audiencia relativa a la medida de coerción y siendo el elemento propuesto por la defensa a esos fines un elemento meramente de fondo, por lo que no es evaluable en este contexto. Ya en cuanto a la solicitud de imposición de medida de coerción, partiendo de la taxatividad referida por la norma en cuanto a los requisitos exigidos para verificar la procedencia o no de medida de coerción, es indispensable evaluar lo siguiente: la existencia de elementos suficientes que puedan sostener razonablemente que la persona imputada con probabilidad es autor o cómplice de la infracción. Esto implica que sin prejuzgar el fondo, se justifique la necesidad y utilidad de una medida de coerción en base a la seriedad de la investigación. En segundo término, el segundo elemento a considerar conforme la normativa procesal vigente es la existencia de riesgo de fuga que se desprenda en este caso acerca de la que persona imputada pudiera no someterse al procedimiento, y esto implica que sea justificada la necesidad, la utilidad de imponer alguna medida dada su carácter instrumental que sujete a las personas investigadas al proceso ante la existencia de algún riesgo. Y en tercer término, exige la norma que la infracción que se atribuya esté reprimida con penas privativas de libertad. Esto implica que la etiqueta provisional que el Ministerio Público otorga en este sentido, los tipos penales entrañan sanciones privativas de libertad. Innegablemente, esta jueza, al momento de evaluar esos presupuestos, debe examinar en cuanto al riesgo de fuga, circunstancias muy puntuales a que hace referencia la ley. Por ejemplo, las que tienen que ver con el arraigo en el país, el domicilio, la situación habitual, el asiento de familia, negocios, el comportamiento de la persona imputada, importancia del daño a resarcir, si existe algún riesgo en la obstaculización de los medios de prueba, riesgo para las víctimas, en fin, supuestos que están descritos de manera muy específica por la ley. A partir del examen de estos elementos a que he hecho referencia, se desprende lo siguiente. En principio, en primer término, de la cronología y sostén de la solicitud que aporta el Ministerio Público y sometida al examen por las partes que intervienen, del reporte inicial en el marco de la investigación, se puede identificar que en cuanto a las personas investigadas, Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete, Alejandro José Montero y Raúl Alejandro Girón Jiménez, se configuran elementos iniciales coherentes que, sin prejuzgar el fondo, razonablemente lo señala como probables autores o cómplices de los ilícitos investigados. Esto como primer supuesto. El segundo supuesto
es que al examen de la calificación jurídica otorgada como etiqueta provisional por el Ministerio Público, si bien es una etiqueta inicial, los tipos penales que señala esa etiqueta entrañan sanciones privativas de libertad graves y bienes jurídicamente tutelados de relevancia. En cuanto al riesgo de fuga, las defensas técnicas de las personas imputadas, Adán Benoni Cáceres, Rafael Núñez de Asa, Rosima Bellín, Guzmán Flete y Tanner Flete Guzmán, así como la defensa técnica de Alejandro José Montero, aportaron al tribunal algunos documentos que dan cuenta de domicilios, relaciones familiares, sociales, refieren actividades profesionales y comerciales y la inexistencia de procesos penales pendientes, respectivamente. Sin embargo, estos, al ser evaluados cuantitativamente de cara al cuadro general planteado, se desprende que de acuerdo a la naturaleza de la imputación, el riesgo de la obstaculización de los medios de prueba, en especial las de tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos penales investigados y de la cronología que sirve de marco a la investigación, resultan insuficientes para imponer las medidas que pide la defensa en atención a su propuesta. En cuanto al ciudadano Raúl Alejandro Girón, conforme a los términos del artículo 22 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público, en uso de su facultad, realizó una petición distinta a la planteada respecto a los demás imputados, indicando que en cuanto a la medida debe ser distinta el arresto domiciliario, y advierte que en adición a esto, a la información de dónde se ejecutaría en caso que el tribunal admita esa medida, sea otorgado el tratamiento de información clasificada, identificando un riesgo potencial, indicando al Ministerio Público como órgano investigador. Examinada la configuración de presupuestos respecto a Raúl Alejandro Girón Jiménez, consistente de acuerdo a los motivos que expusimos, se advierte que en principio la tutela a los derechos fundamentales de las personas, independientemente de la medida de que trate, pues es responsabilidad del Estado habilitar las condiciones medios y estructuras para tutelarlos por su sola condición de sujeto de derechos. Y en ese marco, el cumplimiento de una medida de esa naturaleza no está exenta de ese resguardo, por lo que entiende pertinente y coherente la solicitud del Ministerio Público. Y en ese punto, la autorización que el manejo a la información del domicilio se daría, lo que implica confidencialidad en su utilización, no solo para fines de contacto a través de la Procuraduría General de la República como custodia del mismo por parte del Tribunal Control, sino para fines de convocatoria a través de la Procuraduría. En ese sentido, y en adición a lo antes planteado, ha solicitado el Ministerio Público la declaratoria de complejidad del proceso, conforme los términos del artículo 369 y 370, postura que fue rebatida por la defensa técnica, partiendo de que el impacto de esta declaratoria respecto a personas individualizadas o no individualizadas. En cuanto a ese aspecto, es preciso señalar que las reglas de complejidad no son un instituto procesal de impacto individual, sino que en caso de ser acogido, esto impacta en el proceso, en los plazos para deliberación, en los aspectos relativos a la investigación y en los plazos procesales que son inherentes a todas las partes. Al examen de esto se desprende, en principio, de cara a los requisitos establecidos por la ley, la configuración de todos los presupuestos para declarar complejo el proceso. En primer término, porque a la fecha existe pluralidad de personas identificadas o individualizadas, pluralidad de conductas descritas por el investigador. Si bien se trata de una etiqueta provisional, a la fecha entrañan unos tipos penales que en el corpus normativo de derecho internacional se refieren a tipos de naturaleza estructurada, cuyo abordaje investigativo y el ejercicio probatorio inclusive resulta distinto a las conductas y a la tramitación cotidiana de otras conductas existentes. Tomando en consideración esto, el tribunal ha decidido lo siguiente: en cuanto a la forma
acoge como buena y válida la solicitud del Ministerio Público en cuanto a la instancia por cumplir con los parámetros establecidos por la ley. En cuanto al fondo, declara aplicables las reglas para asuntos complejos estipulados en las disposiciones de los artículos 369 y 370 del Código Procesal Penal. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal, a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del precitado código bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorga el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere menester. Ordena que la decisión sea remitida por ante el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, juez juzgado apoderado del control de la investigación. Fija la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas para el día que contaremos a martes 10 del mes de agosto del año 2021. Ordena a la secretaria del tribunal la entrega de la presente resolución de manera íntegra a las partes presentes y representadas. En este punto, pues, es la decisión. Pasen buenas tardes.